Araceli, Alberto, Rosa, ¿cómo están? Buenas noches. Por favor, vayan indicándome de qué grupo son para ir viendo si vamos a empezar ya con el grupo número 1 para que ya pueda empezar o esperamos un ratito más. Por lo menos tienen hasta el cuarto para empezar. Dayana, ¿de qué grupo eres? Tu micrófono está apagado. Buenas noches, doctora, del grupo 5. Del grupo 5, perfecto. Vanessa, Enitzen, Leslie, buenas noches. Por favor, vayan habilitando su cámara, chicas. Rosa, Esmeralda, Alberto. Buenas noches nuevamente a todos los que están entrando a sala. Vamos a empezar con la clase y quería comunicarles de que va a empezar ya el grupo 1. Quiero saber si ya están todos del grupo 1 para poder empezar o esperarles unos momentos. Bien, creo que del grupo 1 todavía no están. Vamos a esperarles de que vayan ingresando. Tenemos hasta el cuarto. Esperemos 5 minutos. He visto que uno de sus compañeros, Josué, se encuentra todavía en la calle, así que le vamos a dar tiempo también a él para que pueda llegar y podamos ya empezar con lo que va a ser la clase. Y si ustedes tienen algún contacto también de sus compañeros del grupo número 1, les pueden mandar mensaje para que ya empecemos la clase. Vamos a dar 5 minutos para que podamos esperar a que puedan ingresar, ¿ok? Está bien, doctora. Bien, nuevamente muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar con las exposiciones de los grupos que hemos detallado para el día de hoy. No sé si el grupo 1 ya está todos, lamentablemente nos faltan algunos estudiantes, pero a partir de este momento ya nadie va a poder ingresar al aula. Entonces, obviamente, a los que les toca ya exponer y no se encuentran presentes por el tema de horario, pues bueno, tendrán que llegar o mandar su justificación internamente. Así que vamos a empezar con el grupo número 1, con Alemania, por favor. Doctora, buenas noches. Falta un compañero que se conecte, no sé si le podría dar unos minutos más, le he escrito y me estaba respondiendo, por favor, doctora. Bien, vamos a empezar con el grupo número 2 de Gran Bretaña. No sé si ustedes se animan a exponer así con el grupo número 1, con Alemania, o sea, solamente ustedes, porque ya no va a poder ingresar el compañero. Las reglas ya están claras. Sí, lo que pasa es que ya el link se les envió esta tarde, entonces sí que tenían alguna dificultad por el feriado, obviamente, o ustedes podían haber pedido suspensión de la clase o suspenderlo para el día domingo, pero como nadie dijo nada, entonces pues la clase se está llevando con toda normalidad. Y obviamente, como ustedes están presentes, Doctora, tendrían que buenas ingresar también tardes. todos sus compañeros. David, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Bueno, yo también pertenezco al grupo 1 y pienso que el compañero le va a explicar los motivos por el cual no ha ingresado. Ok, no hay ningún problema. Entonces, Sí, si porque hacen una carta o hacen algo, sí, sería sí, muy porque bueno, él porque si no, la nos, nota les va obviamente a afectar a todos. sí, doctora, es que habíamos acordado hacer cada quien nuestras partes y nos hemos preparado así. Entonces, ahora el compañero, no sé, incluso los dos compañeros de pastor. Sí, doctora, justamente como mi compañero comentaba, hemos tenido problemas de coordinación y prácticamente estamos solo los dos, faltan dos compañeros. Y hasta ahora con el otro compañero no hemos podido contactar, le hemos llamado, le hemos escrito y nada hasta ahora. Esmeralda, ¿quiénes son los otros dos compañeros? Si me puedes dar su nombre, por favor. Johnny creo que me dijo que se encontraba mal y por ese motivo me dijo que quizá no pueda y todo eso. El otro compañero no recuerdo su nombre, pero no, hasta el momento no hemos podido contactarnos con él. En el grupo estábamos hablando, estábamos conversando y de la nada desaparecido. Se le ha llamado, se le ha escrito y hasta ahora no contesta. Ok, de casualidad es Johnny Choque, porque también está acá.
Está en Sí, aula. ya ingresó entonces. Sí, entonces estaban los tres, porque con otro compañero, como le comentaba, no hemos podido coordinar y hasta ahora no sabemos nada de él. Ok, Johnny, ¿estás listo para la exposición? Buenas noches. Bueno, buenas noches, doctora. Mm, Sí, a la medida que se ha podido, nos hemos puesto, nos hemos podido leer un poco, pero hemos tenido un poquito de problemas con los compañeros de coordinación y tal vez por un poco del feriado, tal vez pensamos que no íbamos a pasar, pero sí, sí, doctora, la responsabilidad yo creo que está primero, yo también estoy un poco delicado. Acá me estoy con COVID, yo, doctora, y sí estoy eh, un poco, tal vez un poquito en la disertación voy a fallar algo. Le voy a pedir comprensión. Ok, Johnny, se te entiende. Más bien, cuida tu salud, obviamente, es lo más importante. Perfecto, entonces a ver si esperamos que ya ustedes se puedan preparar para comenzar con el grupo número 1. Por favor. Doctora, en cuanto a las diapositivas, ¿cómo lo vamos a hacer? Hemos preparado todo esto y lo va a Esmeralda, ¿tú lo compartir tienes? Claro que sí, yo te voy a compartir en este momento. A ti, ¿no? Es que ya, sí, ya le he enviado, doctora, justamente por WhatsApp, no sé si lo ha abierto, le he enviado a usted. No son diapositivas, son un PDF. El PDF de Alemania, del convenio. ¿Ese? No, hay otro que Ya, entonces, le he enviado ya. entonces te comparto y por favor, chicos, antes de ya empezar con la clase, por favor, todos los grupos me tienen que hacer llegar internamente sus trabajos de PDF o obviamente de lo que van a preparar, porque eso también se va a subir a plataforma para que cada uno de ustedes lo tengan y también les pueda servir como herramienta. Entonces, cada grupo que va a disertar o prepare su trabajo, pues me lo hace y me lo envía. Esta mañana ya me lo envió el grupo número 2 de Gran Bretaña, entonces, obviamente ustedes también lo tienen que realizar, ¿ok? Esmeralda, ya Doctora, estás habilitada para doctora, compartir. ¿será que le puede habilitar a Johnny? Es que justamente el documento no abre, le he estado intentando abrir y no abre. Y no sé si le puede compartir a Johnny, por favor. Perfecto, le comparto entonces a Johnny. Johnny, te estoy compartiendo. Ya está. Johnny, ya estás habilitado para que puedas compartir, por favor. No se olviden a los demás, por favor, poner atención, porque sí va a valer preguntas, también participación en clase, ¿ok? Johnny, ¿estás listo? Bien, creo que Johnny está un poco... Ahí está, se le ve de nuevo. Johnny, ¿estás listo para exponer? Tu micrófono está apagado, Johnny. Sí, doctora, pero no encuentro el trabajo. Estaba con convenio, mayúscula, Bolivia, Alemania en minúscula. ¿Vale? No.
Bien, vamos a pedir más preparación de los grupos, por favor. Vamos a dar unos minutos a Johnny para que se pueda preparar junto con el grupo. Tengan en cuenta, chicos, que lamentablemente en esta situación de la pandemia, obviamente cualquiera de sus compañeros se puede enfermar. Entonces hay que ser solidarios en este caso. Obviamente su compañero podría comunicarles esto y el grupo debía haber trabajado inclusive con esta responsabilidad, ¿no? De que su compañero está mal. Pues ya muy separadamente su compañero podía haberme hecho llegar, obviamente, para que se tenga esa comprensión de él no participar en el grupo. Así que por favor, para la siguiente. Vamos a pedir, por favor, el grupo número 2 de Eric de Gran Bretaña que pueda empezar. Teniendo en cuenta que el grupo número 1 obviamente ya va a disertar con nota mínima, ¿ok? Eric. Eric, ¿estás presente? ¿Nos escuchas? Bien. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Eric? ¿A quién habilito de tu grupo para que puedan, por favor, ustedes disertar? A la compañera. ¿A la compañera Rosa o Leslie? A mí compartirme, doctor. Perfecto. Listo, ya estás. Puede empezar el grupo número 2, por favor. Si me voy a caer, vas a empezar. Ahora sí. Eric, tu micrófono está apagado. Doctora, buenas tardes. Compañeros, en esta oportunidad vamos a explicar sobre el convenio de Bolivia y Gran Bretaña. El convenio de Bolivia y Gran Bretaña entra en vigencia en el año 1996. Dicho convenio se realiza para evitar la doble imposición y la evasión fiscal con relación a los impuestos en favor a la renta y a la propiedad y al patrimonio. Los estados que están conformando dicho convenio son los estados de Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Vamos a empezar por los artículos, ¿no, doctora? En el ámbito personal se refiere de que este convenio se va a aplicar a todas las personas domiciliadas en uno o ambos estados. Los impuestos comprendidos que están en ambos estados son, en el caso de Reino Unido, los impuestos que se debe pagar son el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la corporación y el impuesto sobre ganancias y capitales. En el caso de Bolivia se va a pagar el RCI-IVA, el impuesto a la renta presunta de empresas, el impuesto a la renta presunta de propiedades, de propietarios de bienes y el impuesto a las transacciones, así también como el impuesto a las utilidades obtenidas en la explotación de hidrocarburos y o minerales. Cabe recalcar, doctora, que las autoridades competentes se tienen que comunicar si es que existiera algún cambio o modificación en sus leyes que están dentro de sus países. Doctora, cabe mencionar también de que el impuesto de renta presunta de empresas y el impuesto de renta presunta de propiedades de bienes en nuestra legislación boliviana ya no está en vigencia, en lo cual
Por esa modificación que existió en Bolivia, se le hizo notificar al Reino Unido. Bien. Continúen, chicos. Hablando sobre las definiciones, nos referimos a estados contratantes tanto a Bolivia como a Reino Unido. En el caso de cuando hablamos de persona, nos referimos a la persona natural, asociaciones de personas, pero no así a Tranquila, Leslie, puedes volver a continuar o si quieres puedes volver a empezar. Tu micrófono está apagado. Continuando, doctora, vamos a hacer referencia al domicilio. Se refiere a, el término de domicilio se refiere a que una persona debe estar frecuentemente establecida en un estado. Hay 4 reglas en las cuales ellos deben seguir. En el caso de que una persona esté domiciliada en un estado, dicha persona debe pagar el estado en el cual esté domiciliada. En el caso de que una persona tenga su domicilio en ambos estados, la persona tendrá que pagar el impuesto en el estado donde genere más ganancias. En el caso de que la persona tenga doble nacionalidad y en los 2 países también tenga ingresos y ganancias, las autoridades competentes resolverán este caso, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que tuviera unas ganancias en ambos estados, la persona tendrá que la persona en el cual no tenga ganancias ni viva habitualmente en dichos estados, esta persona va a tener que pagar impuestos en su nacionalidad, ¿no? En el país donde esté nacionalizada. Doctora, buenas noches. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca del artículo 8, que nos hace mención de las aeronaves y los buques. Resaltando lo más importante de este artículo, los beneficios que tienen los países, los estados contratantes, son el arrendamiento sin tripulación de los buques y el beneficio al uso, mantenimiento o arrendamiento de los mismos para trasladar o transportar sus mercaderías y bienes. En este artículo también hace mención a los términos mutatis mutandis, que significa el cambio de lo que se haya que cambiar. Esto se refiere a los incisos 1 y 2 del artículo 8. En el artículo 10 nos habla de los dividendos, que son los ingresos de las acciones. Son las ganancias de
los estados que son pagados y pueden ser gravados en el estado en el que se encuentra domiciliado. Acerca de los intereses que son procedentes del estado contratante, pero se los pagan a los que se encuentran, a los países o a los estados que se encuentran domiciliados en el otro estado contratante. Acerca de las regalías, las regalías son son procedentes del estado contratante y se los pagan al estado contratante, en el que se encuentra domiciliado el otro estado. Hablando de los servicios personales e independientes, nos hace mención de las actividades que realizan los profesionales independientes. Ellos obtienen su renta en el estado contratante en el que se encuentran domiciliados. Solo será grabado en ese estado contratante. Bueno, continuando con la disertación, doctora, hablando ya de las pensiones, cualquier pensión, remuneración o cualquier otra similar, ¿no? Que se le pague a un domiciliado por su trabajo, por su empleo, eh, o podríamos decir también que la anualidad que se le paga a este domiciliado puede ser de distintas maneras y también puede ser grabada en ese estado, ¿no? Eh, Ahora bien, dirigiéndome a la palabra anuabilidad, nos quiere decir que no es más que la suma del pago eh, periódicamente en los tiempos durante la vida, ¿no? Y ahora pasando también por otro lado, hablando de los estudiantes también y otras personas en función de formación, haciendo referencia a lo que decía la anterior clase, no es más que eso, ¿no? Que un estudiante que tiene beca, que le pagan su manutención, ¿no? Y va a un estado contratante a seguir estudiando, a seguir formándose. Entonces, en dicho estado no puede grabar, debido a que el pago que se le hace al estudiante no nace, ¿no? En ese estado contratante, sino que viene del otro estado, ¿no? Pero hay una excepción. En caso de que sobrepase los 3.500 libras esterlinas, en ese caso sí el estudiante puede grabar en ese estado. Y ahora, hablando de patrimonio también, doctora, esto nos hace referencia a través de este convenio que no es más que el capital representado por una propiedad mueble o bien inmueble, ¿no? Donde, donde en cualquier estado, en cualquiera de los estados contratantes puede grabar siempre y cuando el establecimiento tenga una permanencia fija. Ahora, hablando de la eliminación de la doble imposición, ¿qué puedo argumentar al respecto? Puedo decir de que, como ya su nombre lo indica, ¿no? Trata de evitar la doble imposición económica a un domiciliado de un estado contratante. Eh, entonces,
Bueno, a ver, por un estado está el estado de residencia, ¿no? El estado de residencia, o sea, la matriz, y por el otro lado está el estado donde está ubicada el establecimiento o el establecimiento fijo. Ahora, con respecto a a los procedimientos de acuerdo mutuo, esto se refiere a que las autoridades competentes eh, de los estados contratantes tienen que tienen que hacer lo posible por solucionar algunos problemas que hubiese al momento de poner en práctica, ¿no?, este acuerdo. Ahora, el siguiente, el intercambio de información es casi relacionado con lo anterior, que las autoridades competentes de un estado también puedan intercambiar información para que así de alguna manera no haya esa susceptibilidad de que pueda haber evasión fiscal, por ejemplo, ¿no? Y hablando de los miembros de misiones diplomáticas, bueno, este punto, así concretamente se refiere a que los diplomáticos, cónsules que llegan a estar por misiones diplomáticas, no a un estado contratante, no, a través de esta normativa, perdón, a través de este convenio, no afecta ¿qué es a sus privilegios fiscales, doctor. Bueno, eso sería. Bien, antes de que corten, por favor, lo que estás compartiendo con tus diapositivas, a los compañeros del curso, ¿tienen alguna pregunta para el grupo 2? Para este convenio de Bolivia con Gran Bretaña. Por favor, si puedes subir un poquito más al artículo 12. Yo tengo una pregunta. No Muy sé bien, si puedo Fernando. hacer. Claro que sí. ¿Puedo? Sí. Ok, para los del grupo, en el artículo 4 hablaron de domicilio, ¿verdad? Y en el artículo 5 de establecimiento permanente. Mi pregunta es, entre el domicilio, que es Domicilio. el lugar de localización del obligado tributario, ¿verdad? Y el establecimiento permanente es el lugar fijo del negocio a través del cual los negocios en una empresa se llevan a cabo completo o parcialmente, ¿verdad? Dentro de los dos conceptos, o sea, mi pregunta va más personal, digamos, a cualquiera de ustedes. Dentro de los dos conceptos, ¿cuál ustedes consideran que sea más importante para el país de origen donde se paga el tributo? No sé. O sea, ¿cuál consideran nada más? O tal vez no expliqué bien mi pregunta, tal vez, no sé. Primero determinemos, chicos. En este caso nos hablan de dos criterios, el criterio de domicilio y el criterio de establecimiento permanente. La pregunta que les he hecho, Fernando, es ¿cuál consideran ustedes más importante para el Estado contratante el determinar para el pago del impuesto? Exacto, gracias, doctora. Doctora, consideramos el domicilio permanente, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Doctora, consideramos el domicilio permanente porque en el cual el establecimiento fiscal permanente de la persona determinada es el lugar de lucro que puede tributar la misma persona, en lo cual nosotros consideramos de que una persona está situada en un determinado país permanentemente por 10 años y está generando ingresos en el cual va a tributar en ese país, que en el cual ya no es un residente más de ese país que anda cambiando de país en país. Entonces es que tiene su residencia permanente en un determinado lugar. Bien, exacto. Fernando, en este caso, lo que sus compañeros indican es cierto,
que obviamente el establecimiento permanente se estaría ya pasando, especialmente para Bolivia, sería más importante. ¿Por qué? Porque mencionan minas, pozos de petróleo, de gas y también talleres industriales, fábricas, agropecuario, lo cual obviamente en este caso a Bolivia obviamente estaría favoreciendo, porque si hablamos de domicilio en el caso, podría ser para las personas que pueden venir, instalar su empresa aquí e irse y volverse a Gran Bretaña, ¿no? A los países que están ahí. Entonces, obviamente, dentro de esos estados no convendría a Bolivia, porque obviamente Bolivia tendría que adecuarse a este tema de criterio para establecimiento permanente. Y a eso iba mi otra pregunta. Por favor, si pueden bajar las diapositivas. Chicos, por favor. Antes de mi pregunta, ¿alguien tiene otra pregunta del curso? Gracias. Doctora, sí, simplemente hacer un comentario. Claro que sí, Enid. Bueno, tomando en cuenta que sí, ¿no? Esa era la respuesta quizás más acertada del domicilio, o perdón, del establecimiento permanente, tomando en cuenta, sobre todo en Bolivia, que tiene bastantes recursos y que obviamente bastantes extranjeros vienen acá a instalar empresas, ¿no? Entonces utilizan nuestra materia prima natural, todo, y obviamente tendría que ser, pues, ni siquiera, o sea, dejando a un lado el ejemplo de Bolivia, yo creo que sí es lo más acertado, porque, bueno, más o menos como que utilizan los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito más a ese lado. Y aparte de que una de las compañeras mencionó, no sé si posterior o anterior a esto, de que obviamente se iba a hacer la tributación en el lugar donde genere más riqueza, ¿no? Entonces, obviamente, si tu empresa está situada, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Si tú eres de Francia, obviamente tu empresa va a generar muchísimas más ganancias, ¿no? Entonces, es igual, es un detalle que solo quería mencionar. Enitzen, en este caso, una pregunta para ti, ya que lo has mencionado, y una pregunta para el grupo, o sea, la misma, ¿no? ¿Crees tú que una empresa situada en el sector de Gran Bretaña, ponte que tiene una sucursal o está constituida allá y tiene su sucursal aquí en Bolivia, una empresa minera que está extrayendo recursos, y obviamente esta empresa extrae los recursos plata, zinc de Potosí, que es una sucursal, y esta la manda por Chile en camiones, en lo que quieras, lo manda a Chile, y de Chile se va directo, ya sea para Japón o nuevamente regresa a Gran Bretaña. Y obviamente la sucursal que está en el sector de Gran Bretaña es la que vende. ¿Cuál crees que podría estar generando mayores ingresos para ti? Bueno, tomando ese ejemplo, sería quizás la sucursal. O sea, la sucursal está en Potosí. Pero, ya. Es que, a ver, no le entendí muy bien, entonces, ¿me puede volver a repetir? Ya. Para que tome nota, por favor. Muy bien. Pongamos consideración de que existe una empresa constituida en Gran Bretaña. Está domiciliada en Gran Bretaña, pero tiene un establecimiento permanente o una sucursal, obviamente, en Potosí, en Bolivia. Esta puede ser, lo que dice el artículo número 5, una sucursal. O también lo que vos has dicho, que genere más ingresos. Entonces veamos, como tiene su domicilio en Gran Bretaña y una sucursal en Potosí, esta podría generarse en que tiene que tributar en el lugar que más tributos ingrese. Entonces, en Potosí, en la sucursal, obviamente va a extraer el mineral, va a pagar a sus trabajadores, y este mineral que ha sido extraído lo va a mandar ya sea a China, a Gran Bretaña, a Francia, a cualquier parte del mundo, ese mineral, porque lo está vendiendo. Pero no lo está vendiendo la sucursal, sino lo está vendiendo en el domicilio exacto, que sería en Gran Bretaña. Entonces, ¿cuál crees que estaría generando esa venta o ese ingreso? ¿Me logro entender?
Sí. Y a ver si es que le he entendido. Entonces, la empresa, digamos, principal está en Gran Bretaña y la sucursal está acá en Bolivia, ¿o al revés? Exacto, sí. La sucursal está en Bolivia, en Potosí. Ya. Tomando, bueno, según mi opinión, yo creo que tendría que tributar en ambos lugares porque la empresa está consolidada, digamos, en Gran Bretaña, pero tiene acá una sucursal. Y sí, bueno, no sé si me estoy equivocando o tal vez mi respuesta puede ser errónea, pero es como, digamos, en todo lo que hemos avanzado podría ser o asemejarse un poquito más, por ejemplo, al caso de lo que expusieron mis compañeros hace la anterior clase, me imagino, que hablaron de Coca-Cola. No recuerdo ahorita cuál es lo que ellos disertaron, pero yo creo que tendría que ser una excepción a lo que yo veo, ¿no? Porque ya. Como que para el grupo o para cualquiera del curso. En el grupo, Eric, Rosa, Rubén, Leslie. Tengan en cuenta que Nietzsche ha dicho en los dos, pero, tengan en cuenta de que estos convenios son para evitar la doble tributación. O sea, no puedo tributar por esa exportación o por esa extracción de mineral, lo mismo que voy a exportar o lo mismo que voy a tributar, perdón, en Potosí, Bolivia o en Gran Bretaña. Por eso está este convenio. ¿Pueden bajar, por favor, la otra diapositiva, la número 5? Doctora. Sí. Bueno, yo considero desde mi punto de vista que se debería o que debería tributar en Gran Bretaña. Que solo ahí que debería tributar. ¿Por qué? Según más recuerdo, usted en la clase anterior dijo que bueno, creo que dio ejemplos acerca de Bolivia y no sé qué país más. Entonces, en el ejemplo dijo que solo en el país que debería tributar sería Bolivia, porque ahí estaba domiciliada. Ya. En este caso, lamentablemente, si podemos y si hacemos el uso de que dijo en Nietzsche, del país donde se tributa más o estaría tributándose más, en este caso estaría tributando en Gran Bretaña. En este caso, ¿por qué? Porque Gran Bretaña estaría haciendo la venta directa del mineral exportado en Bolivia. No importa si se está sacando de Bolivia, sino si tomamos el análisis que dijo Nietzsche de que tomemos el país para exportación del que está generando mayores ingresos, obviamente el lugar de residencia, el lugar de su domicilio lo va a tener en Gran Bretaña. Y en Gran Bretaña va a vender el mineral, no importa si está sacando de Bolivia, no importa si está sacando de Perú, sino que lo está vendiendo de Gran Bretaña. Entonces, toda esa operación que va a realizar, si estamos tomando el ejemplo de Nietzsche, que ha dicho que si estamos tomando el país de que genere mayores ingresos, entonces estaría tomándose como Gran Bretaña. Ahora, puede ser que Bolivia diga, no, un ratito. El artículo 5 dice el establecimiento permanente y el establecimiento permanente ya es una sucursal. Aparte de que nos dice el inciso E, una mina o pozo, petróleo de luz, etcétera, del lugar de extracción de recursos naturales. Entonces, puede que salvándose estos dos artículos nos puedan dar esa tributación para Bolivia, pero siempre y cuando se pueda analizar. ¿Puedes ir al siguiente, por favor? Bien, dice dividendos. Pregunta para el curso o pregunta para el grupo. ¿Qué diferencia existe entre dividendos, regalías y utilidades? Porque veamos estos términos que también son importantes y lo manejan dentro del área especialmente minera. Chicos, ¿qué diferencia hay entre dividendos, regalías y utilidades? Bueno, son abogados, consideremos de que obviamente es mucho más difícil conocer estos términos contables para nosotros,
pero tengan en cuenta que también ya en este tema que es tributación, derecho tributario, se va a manejar mucho estos términos. Entonces, vayamos conociendo un poquito de qué diferencias hay. Nos dice el artículo 10, por ejemplo, nos dice, el término de dividendo significa ingresos de acciones. Entonces, tengamos en cuenta de que los dividendos son las acciones que tengan. Entonces, ahí va a entrar la diferencia en dónde se va a tributar. En el caso de las regalías mineras o de este tema que vamos a hablar, especialmente en el ejemplo que les he dado. Por ejemplo, estamos teniendo en cuenta que los dividendos significan ingresos de las acciones. Entonces, si Gran Bretaña tiene una acción y si en Potosí uno de los propietarios o las sucursales o el Estado es también accionista, podría también tributarse en Bolivia. Entonces, veamos que el término dividendos, lo que dice el artículo, lo vamos a leer. Dice, el término dividendo significa ingresos de las acciones u otros derechos que no sean demandados de deuda, que participen en beneficios, así como los ingresos de otros derechos corporativos asimilados al ingreso de las acciones por las leyes impositivas del Estado, en el que se es domiciliada la compañía que hace la distribución. Es decir, entonces, si en Bolivia ingresaría esas acciones, como tendría que ser correcto, porque las acciones solamente se pueden determinar ya sea en Bolivia o en este caso en Gran Bretaña. Entonces, el contrato que se va a realizar dentro de la exportación o de la explotación minera va a determinar ya en el contrato de dónde se va a tener esta diferencia de acciones. Lamentablemente, algunos sí lo ponen, digamos, en Potosí, Bolivia, pero la mayoría lo tienen en Gran Bretaña, porque son accionistas. Sus accionistas están en esos lugares. Entonces van a poner Gran Bretaña. Y nos dicen, impositivas que estén dentro del Estado, en el que es domiciliada, en este caso, en el ejemplo, Gran Bretaña. La compañía que hace la distribución. También incluye cualquier otro ítem que según las leyes del Estado contratante en el cual es domiciliada la compañía que paga el dividendo. Es tratado como dividendo o distribución de una compañía. Entonces, en este caso tendremos que ver cómo hacer este contrato entre los dos estados. Porque si vamos a tener en cuenta que el dividendo o las acciones que van a ser repartidas o estas acciones se encuentran en Gran Bretaña, pues prácticamente Gran Bretaña, a pesar del artículo anterior, pues nos va a ganar. Porque va a decir las acciones que están teniendo aquí se han constituido en Gran Bretaña. Entonces, estas acciones, a pesar de que obviamente sean ingresos que se estén generando en Potosí, por este artículo se va a dividir y se va a pagar en Gran Bretaña. Entonces, tengamos también en cuenta este artículo. ¿Puedes bajar, por favor, el artículo número 11? Ahora, nos habla de intereses y regalías. ¿Qué son las regalías, chicos? Las regalías son los intereses o los royalties que vamos a hablar también. Claro que sí, Dayana. Perdón, no tenía audio. En lo que respecta a regalías, yo creo que básicamente es una imposición, podría decirse que es una imposición grabada. O sea, esto haciendo referencia a la exportación de minerales que se realiza. Esto es controlado por una institución que es el Senarecom a través de la declaración de los formularios M02 y M03. Cuando una empresa exporta minerales, esta, en el momento de exportar minerales, hace el pago de las regalías mineras. No puede una empresa exportar sin pagar las regalías. Entonces en ese sentido, esto sería un pago que se realiza por la exportación de minerales, doctora, más que todo eso sería. Y en referencia a la utilidad, podría decir de que esta es una
son las ganancias que se tienen, ya sea, y hay que diferenciar, perdón, entre la utilidad bruta y la utilidad neta. Y esto va relacionado ya con el impuesto, con el IVA, ¿no es cierto? Básicamente podríamos decir que es eso, así en palabras sencillas, lo de las regalías. Entonces, ese tratamiento más que todo aquí se lleva a cabo en una comercializadora. Contablemente hablando, esto se paga pues en el banco que va para tributos fiscales. Una vez, el mismo día que se hace la exportación, antes de la verificación que hace, perdón, el Senaricom, se hace el pago de la regalía. Muy bien, en este caso, por ejemplo, Dayana, tal y como lo he hecho conocer, las regalías se pagan por la explotación. Entonces, si bien no estarían pagando algunos tributos, las regalías sí lo estarían pagando, porque la ley así lo determina. O sea, están pagando una regalía minera por explotar a Bolivia. Entonces, tengamos en cuenta de que esto sí o sí se está cumpliendo, porque nos dice el artículo 12, el término regalía significa las cantidades de cualquier clase pagadas por el uso con la concesión de uso de un derecho de autor. Esto también no aplica solamente a regalías mineras, sino también a obras literarias. Es decir, si un libro está dando buen provecho el uso aquí en Bolivia o el uso en Gran Bretaña, también se tiene que pagar en este sector, es decir, en el Estado contratante. Artista científica, incluidas las películas cinematográficas o filmes o cintas de grabación, programas de televisión o radiodifusión de una patente, marca de fábrica o de comercio, dibujo, modelo, plano, fórmula, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso nos dice a experiencias, industrias, comerciales o científicas. Entonces, en este caso, uso o la concesión de equipo industrial también incluye, sí nos está haciendo mención en este término a todas estas regalías que se podrían generar. Entonces, sí se pagan y también nos dice películas cinematográficas y música, etcétera, que muchas personas, incluso he conocido que grandes artistas bolivianos han preferido irse, puede ser a España, Gran Bretaña, a estos sectores, a cantar música boliviana y de esa manera también generar impuestos allá y generar impuestos, o sea, ellos perciben esos ingresos y bueno, esto también les ayuda a este sector. Pero particularmente en estas empresas mineras sí estarían pagando sus regalías, no estamos hablando de impuesto, por ejemplo, de que no puedan generar doble tributación. Entonces, las regalías, muy aparte de otros impuestos, se estarían pagando en Bolivia. Eso quiero que entiendan, por favor. ¿Ok? Bien. Por favor, en la otra diapositiva, chicos. La 7. Artistas deportivos nos dicen que obviamente estarían también generando en el estado contratante, ¿no? Las pensiones, por favor, el otro de los estudiantes, vamos a ir a hablar de los estudiantes, que muchos estudiantes u otras personas en formación. Dice, los pagos que un estudiante u otra persona en formación, quien es o fue en el periodo inmediatamente anterior a su visita al estado contratante, un domiciliado del otro estado contratante, que está presente en aquel estado contratante solo con el propósito de su educación o entrenamiento, recibe con el fin de su manutención, educación o entrenamiento, no serán grabados en dicho estado, si es que en dichos pagos se originan de fuentes fuera de este estado. El ingreso derivado por dicho estudiante o persona en formación con relación a las actividades y ejercicios en el primer estado contratante mencionado no será grabado en este estado, a menos que exceda la suma de 3.500 libras, que esto también les he explicado, ¿no? Que obviamente los estudiantes también están libres y exentos de todo pago, por más de que estén en uno u otro estado. Hay algunos, como por ejemplo vamos a ver en el de Alemania, que aún así las remesas que mandan los bolivianos a Alemania o de Alemania a Bolivia también están exentas. Esto no lo menciona, pero dice que todo el monto que ellos tienen en su bolsillo sí están exentas, obviamente que es de su educación. Este no es tan amplio como en el de Alemania, que ya lo vamos a ver en unos instantes, pero sí por lo menos te menciona de que están exentos estos estudiantes. Lo que no te menciona es que si algunos
pueden, o sea, si digamos, un estudiante se queda sin dinero y su familia de aquí de Bolivia o de Alemania le quiere mandar dinero, no te menciona si esos envíos obviamente están grabados o no grabados. Entonces, pero sí te menciona con relación a la formación ejercida del contratante mencionado. Entonces, el ingreso, dice, entonces, un estudiante tal vez podría también generar ingresos y estos ingresos tampoco van a ser ya obviamente cobrados por ningún estado contratante, teniendo en cuenta que va a ir a su educación. Muy bien, con eso entonces estaríamos terminando, a no ser que alguno de ustedes tenga otra pregunta. Entonces tengan muy en cuenta especialmente esto, porque sí varía con el de los estados y personas en formación con algunos estados. Este no es tan amplio, no es tan amplio el convenio, especialmente en este sector de estudiantes con Gran Bretaña, porque así lo menciona la normativa, a diferencia de otros convenios, ¿ok? Muy bien, grupo número 2. Vamos a preguntar si el grupo número 1 ya está disponible también. Grupo número 1. Chicos, ¿me escuchan? Esmeralda, David, Johnny. Hola. Sí, doctora, ya estamos preparados y David va a compartir las diapositivas. Perfecto. ¿Quién me dijiste? David, ¿no? Sí, doctora. Ya, David, en este momento ya puedes compartir. Ya, doctora, a ver. Esto recarga. Pucha, no entiendo. Doctora, va a disculpar, es que estoy aprendiendo a compartir. No. Tranquilo, David, te va a salir compartir pantalla y al compartir pantalla te va a salir varias opciones y ahí va a estar tus diapositivas, haces un clic y pones compartir. Sí, las diapositivas me pasaron por WhatsApp, entonces estoy buscando. Ay, a ver. No. Obviamente primero tendrías que descargarlo porque si no, no va a abrir esto desde tu WhatsApp. No vas a poder compartir. Sí, ya está descargado. Cámara, pucha. Perdón, doctora, tal vez no está pudiendo compartir porque la pantalla del compañero Eric sigue en pantalla de todos, ¿no? Tendría que dejar de compartir para que
mi compañero Adolfo pueda hacer esa función. Eric, ¿puedes dejar de compartir? Es que creo que ya no estás como anfitrión. Eric, ¿te sale todavía? ¿Me escuchas, Eric? ¿Aló? Eric, ¿nos escuchas? Sí, doctora, sí, enseguida, enseguida. ¿Puedes salirte después de dejar de compartir tu pantalla, Eric, por favor? Eric. Eric. Creo que Eric está muy ocupado. Leslie, que creo que están. Doctora, Por favor. estamos intentando salir, no podemos. Ya, a ver, esperamos un ratito. Está bien, Te voy a doctora. volver a dar. Ya, Eric. Ya, ahora sí, eres nuevamente hospedador, por favor. Ahora sí, trata de salir de tu pantalla, por favor. Ya está bien. Pon dejar de compartir. Documentos tendré que estar. Ya, perfecto. Ya está, doctora. Muchas gracias, Eric. Ahora sí, Johnny, te voy a pasar. Ahora sí, doctora. Sí, ahora sí puedes, por Johnny. favor. Ah, David, ¿no? David, te voy a habilitar ahorita. Sí. Ya, perfecto. Ya puedes compartir. El documento, doctora, si me pasaron por WhatsApp, a WhatsApp documentos tendría que entrar, ¿verdad? No, puedes entrar por WhatsApp Plus o por WhatsApp Web, perdón. Y poner descargar. Alejandra, ¿tú no tienes? ¿No puedes abrir? Estoy compartiendo desde... Tú no puedes compartir, Desde mi Alejandra. celular estoy tratando de compartir, doctora, por si... Tal vez, doctora, si me pasan el documento, tal les pueda ayudar. Chicos, tenían toda la exposición del grupo número 2 para tratar de... Esmeralda, Doctora, ¿tú? Alejandra le puedo facilitar, es que justamente he tenido un problema en mi laptop porque estaba realizando las diapositivas y se ha colgado y no reacciona hasta ahora y justamente por eso le enviaba por WhatsApp para ver si los compañeros podían compartirlo, pero ya que no, pues no sé si Alejandra le puedo pasar ahora, digamos. Sí, por favor. Bueno, doctora, gracias. Alejandra, ya te habilite para que puedas compartir. Está bien, doctora. Muchas gracias, Alejandra. No se preocupe, doctora.
Por favor, para la clase de mañana, chicos, se preparan muy bien los demás grupos para que así podamos avanzar más rápido y puedan exponer también. Creo que mucha tecnología, ¿no, doctora? Sí, esto es realmente un poco fastidioso a veces pasar en línea. Se cuelga, se corta la luz. Ayer algunos alumnos también ingresaron porque habían corte de luz en algunas zonas. Es que ahora el problema es, doctora, que con los demás módulos no hicimos esta clase de actividades. ¿Y cómo pasaban su clase, chicos? Por la misma forma, y los trabajos que nos daban teníamos que subirlos al módulo o enviar al correo del docente. Ah, ya. ¿Y hacían grupos así o tampoco no exponían? No, solo exámenes y trabajos. Lo que pasa es que, chicos, yo les quiero exigir para que sea por lo menos tal vez clases casi normales, para que ustedes también puedan trabajar, porque es muy diferente ingresar, no estar con la cámara activa, estar haciendo otras cosas. Si no quiero que, como les dije en la primera clase, se les quede. Si no es el 100%, por lo menos el 50% mínimamente quisiera que se les quede y esto les pueda servir en su profesión, les pueda servir ya con este diplomado, porque obviamente ya un título de diplomado es mucho. Entonces ustedes tienen que defender y decir, bueno, tengo mi diplomado, tengo esto. Entonces eso es, chicos, ¿ok? Obviamente no están en primero, segundo de la U, no, sino que ya es un diplomado y obviamente tendrían que ya defenderse, ¿ok? Entonces, si les exijo es por eso, porque quiero que aprendan. No es por fastidiarles, no es porque soy mala, sino porque de verdad quiero que aprendan. Y doctora, una pregunta sobre el grupo uno. Al principio mencionó que por no empezar temprano tendría menos calificación, ¿verdad? Sí. Y se va a calificar a los grupos según hagan su exposición. En tal Sí. caso, al concluir el final de todos los grupos, cuando terminen de disertar, ¿habría alguna oportunidad, digamos, de mejorar esta nota? Van a mejorar su nota con las tareas que les voy a dar, van a mejorar su nota también con los exámenes, etcétera, ¿ok? Y con la participación en clases, que es lo más importante. Bien, Alejandra, ¿puedes? ¿O nada? Perdón, licenciada doctora, ¿no se está viendo? No, no se está viendo nada. Tus chats. Oh, rayos. Ahora sí. Ya, Ahora ahora sí. grupo número 2. El 1. Esmeralda, David y Johnny. Perdón, grupo Sí, número doctora. Perdone, doctora, hay una compañera que está en sala de espera. Creo que es Cristina. ¿Estaba Cristina ya en clase? Creo que sí. No estoy con ninguna. Pero si la puedes aceptar, por favor. Está bien, doctora. Bien, chicos, empiecen. Bueno, doctora, primeramente va a disculpar si es que tal vez a falta de coordinación estamos teniendo estos problemas también. Y bueno, a ver, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Bueno, al grupo uno nos tocó el convenio de lo que es entre la República de Bolivia y la República Federal de Alemania. Y bueno, este convenio ha entrado en vigencia el 1 de enero de 1991 para tener una relación económica, se podría decir, y
y para evitar una doble imposición. Y cuando decimos al evitar una doble imposición, se podría decir que es evitar pagar por lo mismo, por una misma acción, por hacer una misma acción, una misma operación, se podría decir. Y bueno, en los artículos que hemos tomado en cuenta, no sé si puedes avanzar, Alejandra. ¿Hasta dónde está? Alejandra, ¿podrías recorrerlo, por favor? Oh. Ahí o más adelante, perdón. No se ve nada en pantalla, Alejandra, lo que estás compartiendo. O sea, se ve lo que estás compartiendo, pero se ha quedado en la número 1, en la diapositiva número 1. Oh, rayos. Qué raro. Ahí. ¿Nada? No, nada. A ver, otra vez. Ya, ahora sí. Bueno, David. Bueno, entre todo lo que hemos, entre todo lo que lo hemos tomado en cuenta, hemos tomado en cuenta, bueno, en mi caso más que todo el criterio de residencia, que a medida que vaya explicando lo voy a explicar. Bueno, los impuestos comprendidos en ambos estados, bueno, en cuanto podríamos hablar en la República Federal de Alemania, bueno, nos habla, ¿no? Alemania impone los impuestos de lo que es impuesto sobre la renta, impone el impuesto sobre sociedades, impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre las explotaciones industriales y comerciales. En el caso de la República de Bolivia, bueno, impone lo que es el régimen complementario, el RCIVA, el impuesto a la renta de presunta de empresas, el impuesto de renta de presuntas de propiedades de bienes y el impuesto a las transacciones, IT. Estos son los criterios que hemos aplicado. Bueno, a medida que lo vayamos explicando, bueno, en mi caso más que todo es el criterio de residencia. Mis compañeros han tomado en cuenta también lo que es el criterio de establecimiento permanentes de fuente. En su artículo 1 del convenio nos habla de residente, que podríamos mencionar que cualquier persona que tiene su domicilio, residencia, lugar de estadía habitual, lugar de dirección o sede de dicho estado. Bueno, en cuanto a este artículo, yo puedo mencionar de que, bueno, que tomando muy en cuenta el criterio de residencia, sin importar el tiempo en el que te encuentres en el país, sea Bolivia o Alemania, sin importar el tiempo, bueno, estás permaneciendo en tal lugar. Entonces, esto también se expande a que si estás de forma, ¿cómo podría decir? Estarías realizando actividades comerciales en dicho país, bueno, esto se tiene que agravar
se tiene que tributar, se tiene que pagar dicho impuesto, pero en el lugar que te encuentres o en el lugar que te encontrarías. En el artículo 5 nos habla de establecimiento permanente. Bueno, un establecimiento permanente, bueno, bien en la crítica se ha explicado también que es donde se encuentran, ¿no? Aquí está especificando lo que es en el país donde se encuentre una oficina o lugar de administración o de dirección de negocios, los sucursales o agencias, una fábrica, planta o taller industrial o de montaje o establecimiento agropecuario, las minas, canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Las obras de construcción o de montaje cuya duración exceda de los 6 meses. Hablando en este punto, bueno, hablando de este punto, bueno, es donde se encontrarían, ¿no? Todo lo que acabo de mencionar, en el país donde se encuentren estas sucursales, fábricas y demás, donde todo esto se encuentre es donde se tiene que pagar el impuesto por permanecer en el lugar, ¿no? El artículo 6 nos habla de bienes inmuebles. Bueno, lo que se había argumentado ahí en la diapositiva, las rentas de cualquier naturaleza. Los bienes inmuebles son las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles. Serán gravables en el estado contratante en que tales bienes estén situados. Estos bienes sean muebles o inmuebles, en el estado que se encuentre es en el lugar donde se tendrá que agravar todos estos impuestos. Bueno, en el artículo 8 nos habla de buques y aeronaves. Los beneficios procedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional serán gravados en el estado contratante en el que esté situado la sede de dirección efectiva de la empresa. La sede de dirección electiva de una empresa de navegación estuviera a bordo de un buque, se considerará que se encuentra en el estado contratante donde esté el puerto. Bueno, aquí en este punto nos habla de que donde se encuentre el lugar es donde se va a grabar, ¿no? Y aquí nos habla de donde se encuentre el puerto incluso. Recuerdo que en la anterior clase igual nos explicó de que con el país de Argentina, sí, con el convenio de Argentina, es donde se graba, donde se estaría factorizando, sí, con las facturas, se estaría emitiendo las facturas donde estaría residiendo dicha empresa y tuviera su sucursal en el otro país con el que tiene convenio. En este caso Bolivia. Y bueno, perteneciendo dicha empresa en Argentina, bueno, será en el lugar donde estarían tributando o grabando lo que es el tributo. Ahora, es para, bueno, menciono para que a eso es a lo que se está refiriendo, ¿no? A ver, referente a esto, perdón, Alejandra, ¿puedes recorrer al anterior? En este dice los beneficios precedentes de la explotación de buques o aeronaves en tráfico internacional solo serán gravables en el estado contratante en el que esté situada la sede de dirección efectiva de la empresa. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que
como lo mencionó David, solamente van a estar grabables en la dirección que esté la empresa. Por ejemplo, una aerolínea que pueda viajar de Bolivia a Alemania, hay algunas que solamente pagan, por si acaso, alquileres porque su avión incluso se pueda quedar horas en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz y no tienen ninguna sede. Sí pueden tener sus azafatas, sí pueden tener, digamos, algún sobrecargo, director que solamente esté constituida, pero no la empresa, solamente para que les reciba, bajen sus pasajeros y este se vuelva a ir. Entonces, hay algunas aeronaves que obviamente si trabajan y si llegan a Bolivia, en este caso de Alemania, estas no van a tributar en Bolivia, sino simplemente en Alemania. A pesar de que se vendan los pasajes en Bolivia, a pesar de que los vendan los pasajes en otro país, solamente se van a tributar en Alemania. Eso nos quiere decir este artículo, ¿ok? ¿Está claro? ¿David? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Perfecto. Ok. Sí. Continuamos. Va a continuar mi compañera, doctora. Buenas noches, doctora. Nuevamente pedir disculpas por el percance que hemos tenido y continuando con el... sí, te escucho. Continuando con la exposición, doctora, en cuanto a las empresas asociadas. Es cuando una empresa en un estado contratante participa directa o indirectamente en la dirección de control o capital de una empresa del otro estado contratante. Es decir, doctor, nos da a entender que la relación comercial que mantengan estos dos estados contratantes, o ya sea dos empresas contratantes en este caso, pero que ya sea una empresa extranjera como el SIAT en Alemania o con una empresa como aquí que está explotando, es una empresa alemana que está explotando el litio en Bolivia. Ese sería un claro ejemplo. Las principales, hemos sacado entre ejemplos entre las principales exportaciones en Alemania, de Alemania en Bolivia son, exporta como maquinarias, electrodomésticos, vehículos y autopartes de vehículos. Entre estos también hay accionistas bolivianos, los cuales participan. También está el mismo gobierno boliviano. Doctora, ¿va a disculpar un momento, por favor? Bien, vamos a continuar con la exposición, por favor. Continúa el artículo número 10, Alejandra. Bien, nuevamente este convenio con Alemania nos habla de los dividendos. Ahora sí, Esmeralda ya llegó. Sí, perdón, doctora. Iba a continuar tu exposición, si no. Esmeralda, bien, continúa. Bien, doctora, en cuanto le decía, los dividendos y en cuanto hemos utilizado en los dividendos el criterio de residencia, debido a que va a ser donde la persona reside, es decir, si un extranjero viene a Bolivia y reside por una temporada aquí, es donde se va a manejar la ganancia de los dividendos, es decir, bueno, al menos eso nos da a entender. En cuanto a los dividendos, entonces dice, en cuanto a los dividendos en la República Federal de la Alemania, a un residente en la República de Bolivia, pueden someterse a la imposición de la República Federal de Alemania, que no excede el 10% del 100% de importe imponible bruto de los dividendos. Bueno, en este caso, el importe es más en Bolivia, que es el 15%, y en cuanto a la Alemania, solo es el 10%. Esto nos quiere decir que libera de la... es decir, si los dividendos se pagan en Bolivia, esto le libera en el Estado Federal de Alemania. Para continuar con el artículo 11, los intereses. Interés es una economía y finanza. Es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros e inversiones, así como el costo de un crédito. Se expresa como porcentaje diferido del total de la inversión o crédito. Entre estos tenemos que, es decir, los intereses proceden de la República Federal de Alemania y son pagados al gobierno de Bolivia. Están exentos del impuesto alemán y viceversa con la República Federal de Alemania.
con la única diferencia de que grava el 10% como ser en Bolivia. El pago del impuesto sobre sociedades, impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre la exportación e industria comercial. Y también ahí también hace mención al impuesto sobre la renta. Artículo 12. Regalía. Para las regalías hemos utilizado el criterio de fuente. Como hace rato, doctor, usted hacía mención, estas se van a pagar por la explotación de una materia prima no renovable. Se considera que las regalías surgen en un estado contratante cuando el pagador sea un residente de dicho estado. Cuando, sin embargo, la persona que paga la regalía ya sea residente de un estado contratante o no, tenga en un estado contratante un establecimiento permanente. El ejemplo, doctora, que nos dio usted, ¿verdad? Que puede encontrarse una sucursal en Potosí, decía, ¿verdad, doctora? Pero prácticamente se va a pagar en aquí de la explotación, es decir, la explotación del mineral solo se paga regalía, no así el impuesto. Para pasar al artículo Eso, pero 13, era con el ganancias. Reino Unido, tengan en cuenta eso, perdón, con Gran Bretaña. Tengan en cuenta que no todos los convenios son idénticos, por si acaso. Bueno, doctora, pero la En este base caso de las imponible regalías, sí. Perdón, doctor. Decía que la base imponible va a ser de la misma manera el 15% del 100% del importe bruto. En cuanto al artículo 3, ganancias por enajenación de bienes, criterio de establecimiento permanente. Hemos utilizado el criterio de establecimiento permanente porque, como bien dice el nombre, es ganancia por enajenación de bienes. Es decir, que si las ganancias enajenadas de algún bien inmueble conforme se definen gravables en el Estado contratante que estén situados los bienes inmuebles como ser la explotación de yacimientos, minerales y fuentes y otros recursos, entre otros. En sí hemos utilizado más el criterio de establecimiento permanente porque es donde se va a explotar el lugar. Como bien dice, podemos usar yacimientos, es donde se va a sacar la materia prima, donde va a estar la fuente de explotación, doctor. Estos también se puede pagar en Alemania, que va a ser el 10% del 100% del producto. En cuanto al artículo 14, actividad profesional no dependientes. Hemos utilizado en este artículo el criterio de residencia debido a que, como bien dice, actividades profesionales no dependientes. En este caso hemos puesto un ejemplo claro que puede ser que un médico alemán puede venir a ejercer en Bolivia, como usted decía, pues, por el acuerdo del CAIM el título que este alemán obtenga en allá también va a funcionar en Bolivia, por así decir. Entonces, este puede venir a Bolivia y ejercer prácticamente. Y entonces, como su residencia va a ser aquí, aquí se le va a pagar el salario, entonces se va a gravar en el Estado boliviano. En cuanto a las profesiones dependientes, hemos hecho mención a los sueldos, salarios, remuneraciones similares obtenidas por la persona domiciliada en un estado contratante, por ejemplo, Bolivia. Dependiente que ejerza en otro estado contratante. Será grabada, por ejemplo, en Alemania, doctor. Es algo similar, doctora, lo que le decía, solo que la figura cambiaría en el aspecto de que, por ejemplo, pueden ser los cursos online, como decían, hay maestrías online, pueden pasar, simplemente que el docente se puede encontrar en Alemania y prácticamente como está domiciliado allá, se va a grabar en Alemania, pero prácticamente está pasando incluso online en Bolivia, bueno, con los estudiantes bolivianos. Para pasar al artículo 16, miembros de los consejos de administración de vigilancia. Doctora, en ese aspecto hemos tenido un poquito de percance porque prácticamente no nos hemos podido entender, pero de esta manera lo hemos desarrollado. No sé si está bien, doctora, pero
Bueno, lo hemos desarrollado de esta manera. Además de ser un requisito legal para conformación de toda la sociedad mercantil, es cotizada en la bolsa de valores. Estos organismos funcionan como un eslabón entre los dueños que organizan y los equipos de dirección de las mismas. Si la persona participa del Consejo de Administración de Vigilancia como con residencia boliviana firmada en Bolivia, se graba en Bolivia. Doctora, en cuanto, como le decía, en este artículo hemos tenido un poco de percance porque no sabíamos, no hemos podido guiarnos. Pasando al artículo 17, artistas y deporte. Los profesionales del espectáculo, tales como los artistas de teatro, cine, radiodifusión o televisión, y los músicos, así como los deportistas por su actividad personal, como tales o en el grupo. Las rentas procedentes del ejercicio de sus actividades por artistas profesionales serán grabadas en el estado contratante, en el que ejerzan dichas actividades. Por ejemplo, en este caso hemos puesto el grupo Carcas, que es muy conocido, es un grupo boliviano que va a ir a dar un espectáculo a Alemania y en Alemania se va a grabar el impuesto del mismo. Este artículo, doctora, está súper entendible porque habla sobre los artistas y deportes. Es decir, que como en la anterior clase usted, doctora, mencionaba, quién va a pagar el impuesto va a ser quien le está contratando y en el lugar. Es decir, hemos visto una parte que nos ha llamado la atención que decía va a grabar el municipio o en el lugar exactamente donde esté, ¿verdad, doctora? Eh, por esto justamente hemos puesto el ejemplo del grupo Carcas que puede ir a dar un espectáculo en Alemania y en ahí es donde se va a grabar. Pasando a cajas públicas. Artículo 18, cajas públicas. Se aplica las remuneraciones por actividades dependientes que se realicen en relación a una actividad industrial con fines de lucro en el Estado contratante, de sus estados federados y de subdivisiones políticas en una de sus autoridades locales, es decir, actividades que se ejerzan deben ser grabadas en el lugar o municipio en el cual se encuentre. En cuanto a esto, doctora, nos da a entender que si bien cuando hablamos de cajas públicas hacemos mención a un gran ámbito en cuanto a las finanzas, también podemos utilizar, por ejemplo, una... ay, perdón, doctora, se me ha ido. Bueno, como le hacía mención, hablamos de un ámbito económico amplio y el cual va a ser grabado en el lugar de retiro. En cuanto al artículo 19, pensiones. Las pensiones y remuneraciones similares pagadas en consideración a un empleo anterior a una persona domiciliada en un estado contratando solo serán grabadas en el estado. Por ejemplo, la pensión por vejez en un residente alemán que tiene domiciliado en Bolivia. Doctora, en cuanto a esto hemos puesto eh, el criterio de residencia debido a que, como se habla de pensiones, hemos tomado el ejemplo de pensión por vejez en cuanto a un residente alemán que pero ya radica en Bolivia, que ya puede tener la doble nacionalidad y entonces su renta solo se va a grabar en Bolivia, doctor. Y eso sería todo. Mi compañero Johnny va a continuar. Bueno, buenas noches, doctora. Yo creo que un poco yo he tenido que pedirles disculpas a todos, ¿no? Yo he tenido un poco que ver en esta descoordinación también por lo que por una situación especial por la cual no nos hemos podido reunir en un domicilio para poder hacer poner de acuerdo en diferentes cosas, doctora. Bueno, compañeros, continuando. En este artículo 20 hace mención a los maestros, estudiantes y otras personas en formación, ¿ya? En el cual en su inciso 1 habla de las remuneraciones. Un profesor de escuela superior o maestro que haya estado inmediatamente antes en un estado contratante y que luego se trasladó a otro estado por un máximo de 2 años
las rentas se dispone en el estado contratante. Un ejemplo de esto podemos dar que, por decir, bueno, a una persona que está trabajando en una institución, su institución le manda para hacer su especialidad en una determinada materia a otro estado. La que brinda los recursos económicos es su institución y está en un estado, por decir Bolivia. Le mandan a Argentina, donde se cubre todas las rentas o se ¿cómo se puede decir? Donde se cobra todos los aportes tributarios es en el estado de donde ha ocurrido el contrato, o sea, o que donde la empresa le ha enviado. En este caso sería Bolivia. En su segundo inciso nos menciona una persona natural ha estado domiciliada en un estado contratante inmediatamente antes de trasladarse al otro y permanece en este otro estado con carácter provisional únicamente como estudiante de una universidad, escuela superior, escuela u otros centros docentes similares del otro estado, ¿no? Como aprendiz. Dicha persona desde el día de su primera llegada a otro estado y por lo que se refiere a esta estadía, quedará exenta de imposición por parte del otro estado. En esto podemos dar ejemplo de las becas de estudio que dan las universidades, a las cuales a un estudiante le mandan, por decir, igual a Argentina para poder captar más experiencia sobre el tema que va a ir que le están mandando para ganar experiencia un poco más, digamos, aprender un poco más de las técnicas que aquí en Bolivia tal vez no lo usan. En eso nos quiere decir que la renta igual solo se reclama aquí en el estado contratante. Ya estos dos incisos nos hablan de las transferencias procedentes del extranjero destinadas a su mantenimiento, educación o formación. También hace referencia que este periodo solo puede ser hasta un máximo de 3 años. En su tercer inciso, nos menciona aquí también de un estado domiciliante a un estado contratante inmediatamente antes de trasladarse al otro, casi es similar al anterior, pero aquí es el estado contratante manda a un profesional a hacer su especialidad, o la institución, digamos, manda a un profesional a hacer su especialidad, la cual por un tiempo determinado, el cual tiene que regresar y la renta solo se puede se reclama el Estado en sí, en el Estado que le brinda esa beca, ¿ya? En esta situación puede ser que Bolivia siempre está dando becas y por medio de una institución puede mandar a un profesional, o en su caso puede ser que una ONG proveniente, digamos, de Argentina brinde una beca a un profesional boliviano, la cual
la renta se reclama de acuerdo al estado donde se hace el contrato. Pasando a otro artículo, el artículo 21, rentas no mencionadas expresamente. O sea, todo lo que no está mencionado pues, respecto a las rentas en este convenio se reclama por el Estado contratante, exclusivamente por el Estado contratante. Después nos vamos al artículo 26, que nos habla sobre el intercambio de información. En este artículo hace mención que entre ambos estados que firman este convenio pueden intercambiar información, pero no con cualquier persona, ya que solamente este intercambio de información puede ser con las autoridades correspondientes. No puede solicitar cualquier otra persona y tampoco el estado al que se solicita puede enviar a cualquier otra persona. Solamente se los puede hacer a las autoridades correspondientes para poderlo hacer. Ya. En el artículo 27 ya, nos habla de los agentes diplomáticos. Sobre los agentes diplomáticos y funcionarios consulares. Aquí nos dice que los agentes que trabajan en un domicilio consular, solo todo lo que ganan viene del país del cual son representantes, por lo cual las rentas solo reclaman en el estado de donde proviene. Esto sería todo, doctora. Una vez más, disculpa, doctora. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta al grupo? Sí, doctora. Oscar. Muy buenas noches, doctora, también compañeros, al grupo expositor. Bueno, quería hacerle la siguiente pregunta. Es sobre los impuestos que han mencionado tanto como en la República Federal de Alemania y en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, ¿estos impuestos se asemejan en algo, poco o nada, o son distintos los impuestos que nosotros tenemos aquí en Bolivia? Necesito, podrían tal vez aclarar, compañeros del grupo. Bien, antes, Alejandra, puedes dejar de compartir si deseas. Buenas noches, doctora. En cuanto a la pregunta del compañero, sí, los impuestos aplicables tanto en Bolivia como en Alemania sí se asemejan. Por ende, hay un convenio, porque si bien hablamos de un convenio o claramente hacemos mención a que hay similitud en cuanto al texto en el cual se va a aplicar. Eso en cuanto... eso sería, doctora. Bien, otra pregunta, chicos. Bien, tal vez para dictamentar algo, y les voy a compartir la pantalla con el tema de Alemania para que así puedan ustedes también tener en consideración y puedan entender bien. Sobre los impuestos de la renta y el patrimonio son los que más han tocado. Entonces, su compañera ha dicho que sí se asemejan en este tema del impuesto a la renta y el patrimonio, ¿no? Que obviamente no lo ha recalcado también, pero ya lo recalcaron en el grupo número 2, que el impuesto a la renta presunta de empresas ha desaparecido, así como el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes. Entonces, esos dos impuestos
ya no estén vigentes en Bolivia y ya no se tomarían en cuenta. Los dividendos que hemos hablado, que obviamente en este caso son el ingreso de acciones que tendría que tener ya por un lado de la sociedad. Dice, en el caso de los dividendos, en el artículo 10, dice, pagados por una sociedad residente en la República Federal de Alemania a un residente en la República de Bolivia, pueden someterse a imposición de la República Federal de Alemania según la legislación de esta. Pero el impuesto así exigido no debe exceder al 10% por el importe de dividendos. Es decir, si un residente en Alemania estaría pagando a un residente en Bolivia, solamente tendría que pagar el 10%. O sea, solamente. Si en Alemania está la empresa y tiene que pagar el dividendo a una persona de Bolivia, solo va a pagar el 10%. A diferencia, dice, por una sociedad residente en Bolivia que tenga que pagar un dividendo a un residente en Alemania, va a pagar el 15%. Entonces, obviamente, ahí está. Se considera una empresa constituida, ya sea una empresa minera, que va a pagar un dividendo a una empresa o a una persona en Bolivia. Obviamente, esto le convendría porque va a pagar el 10%. Y no así al revés, es decir, que va a pagar en Bolivia, pero va a pagar el 15%. ¿Me entienden? Entonces, ahí está la diferencia en dónde está situado el personaje en realidad que va a recibir el dividendo, ¿no? Ahora, como el dividendo es, en este caso, ya un ingreso de acciones, ¿qué creen que le conviene a Alemania, a un alemán? ¿Qué creen que le conviene? Un alemán que recibe acciones de una empresa ya minera de aquí de Potosí. En este caso, les voy a dar un ejemplo. A un alemán le conviene seguir en su estado. ¿Para qué dice? O sea, para que en este caso dice, pagados por una sociedad residente en Bolivia, entonces mi sociedad, la empresa que yo he constituido en Bolivia, está ya como empresa minera allá, y yo me voy a quedar en Alemania para recibir el 15%. Y no así, de esta manera, que obviamente el 10% que puede decir que mi sociedad está constituida en Alemania, y obviamente yo voy a ser un residente de Bolivia o voy a vivir en Bolivia y solamente voy a recibir el 10%. Entonces, ahí está como obviamente es considerado que prefieren recibir este dividendo en Alemania porque obviamente van a poder por lo menos llegar al 15%. Ahora, nos dice, de profesionales no dependientes. Las rentas de una persona natural domiciliada en un estado contratante obtenga una profesión libre u otra actividad análoga no dependiente solo serán gravables en el estado, a no ser que esta persona disponga de manera habitual en el otro estado contratante de una base fija para el ejercicio de su actividad. En este último caso, dichas rentas pueden someterse a imposición del otro estado, solo en la medida en que proceda a tributarles a base fija. Es decir, si yo soy abogada y obviamente como abogada voy a hacer algunos casos en Alemania, siendo de Bolivia, solamente voy a pagar en Bolivia. Pero dice, en caso de que yo quiera disponer de manera habitual, en caso de que yo viaje habitualmente a Alemania, esté constantemente, pueda ir 183 días allá, pueda volverme, etcétera, entonces puede, dice, poder tributarse en las dos. Otro caso, la expresión profesión libre comprende especialmente las actividades independientes, científicas, literarias, artísticas, de educación o enseñanza, así como las actividades independientes de los médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos y pertenecientes a las profesiones de asesoramiento económico, ¿ok? Más allá de otras, pues no estarían dentro de esto. Dice solamente asesoramiento económico, es decir, si yo voy a ir como abogada a resolver algunos juicios, sí va a estar como profesión libre. Si voy a ir como ingeniero a realizar una investigación o un ingeniero va a venir de Alemania a Bolivia solamente a poder, no sé, una construcción ayudar, va a seguir pagando en Alemania y no hacia Bolivia, a pesar de que obviamente no va a estar constituido, es decir, no va a estar de manera habitual. Si solamente viene a realizar una pequeña obra y se va a volver a ir, entonces estaría continuando pagando en Alemania y no así en Bolivia. A no ser a que constantemente venga para ver algunas construcciones en este caso, ¿no? O un arquitecto. Luego nos habla de las profesionales independientes. Los sueldos y salarios. Una pregunta para el grupo. Chicos, ¿qué diferencia hay entre sueldos y salarios? Que me responde un punto.
¿Qué diferencia hay entre sueldos y salarios? Para el curso. Chicos, ¿están ahí? Antes que se duerman. Doctora, Perdón, no te escuché muy bien. El sueldo es mensual y el salario es temporal. Exacto. El sueldo es el que recibe una persona que está obviamente trabajando y va a tener un sueldo mensual fijo. Pero los salarios pueden ser diferentes. Un salario corresponde a un albañil, que si construye una pared, pues le van a pagar 2.000 bolivianos. Un ejemplo, ¿no? Y si construye dos, le van a pagar 4.000. Diferente tiempo. Puede tener esos 4.000 en un mes o puede tener esos 4.000 con las dos paredes en 2 semanas. Entonces, ahí está la diferencia entre un sueldo y un salario. Entonces, perdón, ¿cuál es tu nombre? Para que te anote, por favor, para tu punto. Cristina Montoya. Cristina, bien. Entonces, ustedes como abogados, chicos, incluso en materia laboral, tienen que saber estas diferencias para que obviamente puedan también conocer, ¿ok? Cuando leen un artículo. Dice, los sueldos y salarios y remuneraciones similares obtenidas por una persona domiciliada en el estado contratante por una actividad dependiente ejercida en el otro estado contratante serán gravables solo en este último estado, sin perjuicio a las disposiciones del artículo 16, 18 y 19. No obstante, dice, las disposiciones en el parágrafo o en el párrafo 1, las remuneraciones obtenidas por una persona domiciliada en un estado contratante por razón de un empleo ejercido en el otro estado contratante solo serán gravables en el primer estado si el empleado no permanece en total del estado en uno o varios periodos de más de 183 días. Es decir, lo que les mencioné, si un empleado va a realizar trabajos allá, entonces si está por más de 183 días, obviamente este va a cancelar en el otro estado. Mientras no permanezca más de 183 días, pues va a seguir cancelando en su estado contratante. Como inciso B, las remuneraciones se pagan por o en nombre de una persona que no está domiciliada en el otro estado. Es decir, si una persona está en un estado, pero le manda a hacer otro trabajo a otro estado, va a ser pagada en el estado en que la persona le está pagando también el sueldo, ¿no? Como también hablábamos en el caso anterior. Y la C, las remuneraciones no se soportan por un establecimiento permanente o una base fija que una persona para quien se trabaja tiene en el otro estado. De los deportistas creo que ya muy bien les ha explicado sus compañeros. De los maestros estudiantes también, dentro de los estudiantes que van a ser allá, realmente también tienen una base que es muy importante porque especialmente para los estudiantes ahí dice, incluyen voluntarios o practicantes. Nos dice, a ver, vamos a leer. Si una persona natural ha estado domiciliada en un estado contratante inmediatamente antes de trasladarse al otro, es decir, un boliviano que ha estado en Bolivia permanentemente antes de irse a Alemania y permanece en este otro estado con carácter provisional, dice, es decir, un boliviano que se ha ido a Alemania. Únicamente como estudiante de una universidad, escuela superior, escuela u otro centro docente similar del otro estado, o como aprendiz, dice, o como voluntario o practicante, dicha persona desde el primer día de su llegada al otro estado o porque se refiere a esta estadía quedará exenta de imposición por parte del otro estado. Entonces, un boliviano que se ha ido a Alemania, desde el primer día, dice que llega a Alemania, va a quedar exento, obviamente, de imposición. Uno dice, ¿en qué va a quedar exento? En todas las transferencias precedentes del extranjero destinadas a su mantenimiento, educación y formación, a diferencia de lo que hemos leído en Gran Bretaña. Solamente las personas o los estudiantes que iban allá con ese monto económico quedaban exentos dentro de ese monto económico. Y no así nos hablaba de las transferencias. Aquí ya bien claro nos menciona en Alemania las transferencias. Es decir, si yo me he quedado sin dinero y mi familia me quiere mandar de Bolivia a Alemania, esa transferencia va a quedar exenta, ¿ok? Siempre y cuando, obviamente, sea estudiante. Y B, dice, durante el periodo total de 3 años, como máximo, por lo que se refiere a todas las remuneraciones por trabajos realizados en el otro estado contratante, para complementar sus fondos de mantenimiento, educación o formación hasta total por un año, o su equivalente en moneda boliviana.
Entonces dice que durante el periodo total de 3 años, o sea, 3 años como máximo, por lo que refiere a todas las remuneraciones, todo lo que yo voy a obtener por trabajos realizados en el otro estado contratante. Es decir, si yo ya después de haber estudiado me regreso para Bolivia, puedo pedir esta exención de decir, bueno, yo he ido a estudiar, he ido como pasante, he ido como practicante, como aprendiz o voluntario, etcétera. Mis remuneraciones tendrían que estar exentas. ¿Me entienden? Lo mismo va a pasar con estudiantes alemanes que vienen a Bolivia y se vuelven a, obviamente, a Alemania. Y por último, en este tema de estudiantes, nos dice, si una persona natural está o domiciliada en un estado contratante, inmediatamente antes de trasladarse al otro estado, lo mismo, Bolivia antes de irse a Alemania, y permanezca en segundo estado con carácter provisional únicamente con fines de estudio, investigación, formación o en marco de un programa de ayuda técnica realizado por el gobierno del estado contratante, recibiendo un subsidio, una parte de gastos de mantenimiento o una beca para darle a una organización científica, pedagógica, religiosa o caritativa, dicha persona desde el día de su primera llegada al otro estado, por lo que se refiere a esta estadía, quedará exenta de imposición de parte del otro estado. Es decir, no solamente si yo tengo una beca o pago solamente como persona, sino también dice en programas científicos, pedagógicos, incluso religiosos, porque sí, algunas iglesias te mandan de intercambio, ¿no? En dicho subsidio, parte de gastos de mantenimiento beca, es decir, entonces, si la iglesia religiosa te va a dar comida o te va a mandar, te va a dar, digamos, mantenimiento, eso también va a quedar exento. Y dice, en todas las transferencias procedentes del extranjero destinadas a su mantenimiento, educación e información. Obviamente no solamente esto va para personas particulares, sino también ya incluso dentro de las mismas universidades que estarían exentas para que te puedan mantener. Entonces, eso también ya nos deja un poco más claro este tema, especialmente en el caso de Alemania. ¿Ok? Espero que les haya quedado más claro, especialmente a los estudiantes, que obviamente tienen que conocer estos aspectos más importantes dentro de lo que se refiere a los convenios con Alemania. Entonces, por favor, chicos, como ya estamos llegando prácticamente al final de la clase, el día de mañana van a disertar el grupo 3, 4, 5 y mejor si terminamos todos, por favor, ¿ok? Y trátenlo de resumir los artículos más importantes. No importa si en sus diapositivas ya están preparados, pero traten de sintetizar, obviamente, para que podamos terminar todos los grupos y obviamente también sus compañeros puedan entender un poco más de los convenios. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna duda, chicos, antes de concluir la clase? Bien, entonces si tienen alguna pregunta, tal vez hoy día puedan ir a leer un poco de Alemania, un poco de Gran Bretaña, los dos que hemos llevado, y mañana tienen alguna duda, no hay ningún problema, voy a resolver esas dudas, ¿ok? Bien. Bien, chicos, entonces que tengan muy buenas noches, lean un poquito antes de dormir, y el día de mañana nos estamos viendo a las 3 de la tarde, la clase va a ser de 3 a 5, ¿ok? Muy bien. Bien. Luego. Que les vaya muy bien, chicos. Por favor, se preparan bien cada Hasta luego, grupo doctora, y hasta luego, antes hasta de la luego. clase no se olviden mandarme sus diapositivas. Sí, sí. Hasta luego.